Eh, ¿Cómo están? Quiero saludarlos desde la Fundación Valle de Lilí. Mi nombre es Omar Fernando Salazar y soy médico psiquiatra especialista en niños y adolescentes. Hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a este webinar cuyo tema es Tengo un adolescente en casa. Este webinar pertenece a una serie de charlas educativas que estamos realizando para Cuidando tu Bebé y va a ser transmitido por Instagram y Facebook de Cuidando tu Bebé y de la Fundación Valle de Lilí. Antes de empezar, quería recordarles que en la Fundación Valle de Lilí estamos siguiendo unos protocolos de bioseguridad adecuados para poder seguirlos atendiendo a ustedes, pero quería enfatizar en nuestro servicio de teleconsulta. En nuestro servicio de teleconsulta podemos ofrecerles a ustedes múltiples especialidades y es muy apropiado para hacer seguimiento a pacientes conocidos de la Fundación, y en algunas ocasiones podemos hacer consultas de primera vez, de manera que los animo a que sigan consultando a la Fundación Valle de Lilí y que cuenten con ustedes para cuidar de la salud de todos. El tema de Tengo un adolescente en casa me fue propuesto desde el servicio de pediatría y de Cuidando tu Bebé, porque con mucha frecuencia los padres y madres que tienen hijos adolescentes se enfrentan a algunas dificultades en la crianza de ellos. Tenemos primero que decir que no es lo mismo criar un adolescente que criar un niño pequeño. La crianza es un proceso que es paralelo al desarrollo, y en el desarrollo de los niños, pues ellos evolucionan de ser unos bebés completamente dependientes de sus padres hasta la adolescencia, al final de la adolescencia, en que se vuelven mucho más independientes, de manera que de forma paralela la crianza tiene que cambiar. De un niño pequeño los padres están completamente a cargo del niño y hacen absolutamente todo por él hasta poderlos dejar ir cuando ya son más grandes, de manera que estos dos procesos son paralelos, y esto implica que a lo largo de la vida el papel de los padres tiene que ir cambiando. Nos tenemos que ir adaptando a la forma como va cambiando nuestro hijo y se va volviendo cada vez más independiente. Pero en el camino, como yo le digo a mis pacientes, que es muy difícil que haya una revolución sin sangre. Esa revolución de independencia en que los adolescentes dejan de depender de sus papás con frecuencia trae ciertos conflictos y ciertas dificultades de las que vamos a hablar ahora. Lo primero, pues tengo que decir que la adolescencia no es fácil. Tal vez ya se nos olvidó porque hace algún tiempo a los adultos, pero ser adolescente no es una cosa fácil. Digamos que es una época en la que hay tantos cambios que el adolescente se siente con frecuencia muy inseguro. Tiene mucha sensibilidad social, desea mucho ser aceptado y tiene muchos deseos de agradar. Por ejemplo, es clave poder tener amigos, poder pasar el tiempo con alguien, no sentirse solo. De manera que ellos tienen muchas dudas sobre su apariencia personal, cómo me veo, los demás si le voy a agradar a los demás, si voy a tener amigos, me van a aceptar, cómo es mi personalidad, cómo me perciben los demás, será que alguien me va a prestar atención, será que le voy a gustar a los demás, y sobre todo, será que me veo muy vulnerable. Tienen mucho miedo de verse muy débiles y muy vulnerables. Y este proceso de ganar independencia gradualmente es una cosa que en ocasiones es bastante difícil. La cosa se complica para ellos al final del bachillerato, cuando ya tienen que decidir a qué se van a dedicar, y entonces ahí sí es cierto que tienen muchos problemas para decidir qué van a hacer el resto de su vida. Los adolescentes tienen la fama de ser difíciles y de ser rebeldes porque pues con mucha frecuencia pasan mucho tiempo dependiendo de los papás. Si pensamos muy bien, en muchas especies prácticamente desde que nacen son muy independientes y pueden hacer muchas cosas solos. Los seres humanos no. Los seres humanos dependemos, si miramos bien, en las sociedades industrializadas hasta 1/3 de nuestra vida. Uno es dependiente hasta aproximadamente 1/3 de la vida, de manera que es un periodo demasiado largo. ¿Para qué dependen los adolescentes? Pues siguen dependiendo de los padres para todo, para la vivienda, para la comida, para el vestido, y siguen necesitando por mucho tiempo guía y supervisión para sus actividades.
mientras que ellos por dentro se están sintiendo cada vez más capaces y que son capaces de hacer más cosas. Entonces esta excesiva dependencia los empieza a frustrar, los empieza a hacer sentir mal. Esto no es tan cierto en las sociedades rurales o en las sociedades menos industrializadas, digamos. Si uno vive en el campo o si uno vive en un país que no está industrializado y tiene actividades económicas más sencillas, pues no requiere tanto tiempo de preparación. Digamos, uno para estudiar medicina, pues uno puede estudiar hasta los 30 y pico de años para poder ser especialista. Pero en una sociedad que no esté industrializada, que sea rural, no requiere tanta cosa. En las sociedades primitivas, por ejemplo, no existía la adolescencia. Usted era un niño y le hacían un rito iniciático en el que usted tenía que ir a cazar o tenía que pasar la noche en la selva solo, y después de ese rito iniciático usted ya se convertía en hombre. O las niñas, cuando tenían su primera menstruación, las aislaban un tiempo en una chocita y luego les cambiaban el vestido o hacían una pequeña ceremonia y ya eran mujeres, de manera que la adolescencia como tal no existía. En nuestras sociedades la adolescencia se ha prolongado mucho. El inicio es bastante fácil. Uno tiende a pensar que la adolescencia va como entre los 12 y los 18 años, pero esos límites cronológicos no son tan sencillos. La adolescencia arranca con los cambios físicos de la pubertad, con el estirón, con el crecimiento y con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En los varones, pues, el engrosamiento de la voz, la aparición del vello corporal, un poquito el ensanchamiento de la espalda, de la cintura escapular, y con el crecimiento de los genitales. Y en las mujeres, obviamente, pues con el signo más evidente es la primera menstruación, pero también el desarrollo de los caracteres secundarios, el crecimiento de los senos o el ensanchamiento de las caderas, son como los signos más visibles, y obviamente también el crecimiento en talla. De manera que el inicio parece muy claro, son los cambios físicos. Pero ¿hasta dónde va la adolescencia? Ese límite no es tan claro. La adolescencia probablemente, si tomamos digamos el desarrollo cerebral, pues el cerebro se termina de moldear en su forma adulta aproximadamente hacia los 21 años más o menos. De manera que ocurre un fenómeno muy importante de poda sináptica a lo largo de la adolescencia, que se prolonga hasta más allá de la mayoría legal de edad en Colombia. Alguna gente marca el final de la adolescencia como cuando los chicos salen del colegio y se van a la universidad, o cuando terminan de su preparación académica o su entrenamiento y empiezan a trabajar. Otros dicen que uno es adolescente hasta que uno no vive solo, otros dicen que uno es adolescente hasta que uno no vive con una pareja. Algunas personas se atreven a decir que uno termina de madurar como adulto cuando uno tiene hijos. En realidad, pues algunas personas no tienen hijos, pero es para señalar que el final de la adolescencia no tiene un límite tan claro. Y la independencia se va ganando como a cuotas. O sea, la frustración que tienen los adolescentes es muy grande, porque no es que tú te acuestes siendo un adolescente dependiente y te levantes siendo un adulto dependiente, sino que te van dando la independencia como a pequeñas cuotas, ¿no? Por ejemplo, te empiezan a dar dinero, te empiezan a dar una mesada, o te dicen usted ya puede tener llaves de la casa, o te dicen, bueno, ya te vamos a dar el curso de manejo, o te pueden dar permiso para que te quedes por fuera en casa de unos amigos alguna noche. Algunos chicos pues no logran ser más independientes hasta que, por ejemplo, no se van a un intercambio a otro país, o pueden ir a vivir un tiempo por fuera. Algunos chicos se independizan cuando, por ejemplo, se van a prestar el servicio militar. Otros realmente ganan independencia cuando se consiguen un trabajo y empiezan a ganar algo de dinero, y con ese dinero pueden tomar decisiones. De manera que como que la independencia también se va ganando como progresivamente, es una cuestión como más bien lenta. Esa dependencia prolongada puede producir mucho resentimiento en algunos adolescentes, porque los papás insisten todo el tiempo en supervisarlos y en impedir que hagan cosas, y ellos sienten en ocasiones que necesitan rebelarse, de manera que es esta tensión que se genera lo que a veces produce tantos choques entre los adolescentes y sus papás. Algo que cuesta mucho trabajo es poder diferenciar cuando las conductas de los adolescentes están dentro de la normalidad, o cuando realmente lo que están haciendo ya es algo peligroso que amerita una mayor intervención de parte de los padres, o incluso la consulta a un profesional de la salud mental. Primero, decir que hay algunas características de la adolescencia que son como lo normal.
Lo normal en la adolescencia, por ejemplo, es el cambio. Lo más evidente es el cambio físico. El cambio físico que ocurre en la pubertad es un cambio muy brusco. Los adolescentes en la pubertad, que puede durar de 2,5 a 3 años, pues tienen unos cambios físicos muy grandes. Ganan hasta 25 kilos, hasta 25 centímetros de talla en algunos casos, o pueden subir hasta 10 kilos de peso en un tiempo relativamente corto. Y la forma de su cuerpo cambia. La presencia de las hormonas pues les puede producir cierta inestabilidad. Las hormonas sexuales en ocasiones pueden producir, por ejemplo, cierta hipersensibilidad, cierta tendencia a la tristeza, al llanto o a la inestabilidad emocional, sobre todo en las chicas, y la presencia de las hormonas sexuales masculinas pueden producir algo de irritabilidad, incluso agresividad en los varones. Pero no todo el tiempo están irritables, son variables, en ocasiones están muy amables, muy queridos, y en otros días están muy huraños y muy antipáticos. De manera que el cambio es una primera cosa que es normal en la adolescencia. Otra cosa que es normal en la adolescencia es que son un poco raros. En honor a la verdad, los adolescentes son raros en el sentido que ellos tratan de diferenciarse de los adultos. Entonces no es infrecuente que ellos se identifiquen con algunas modas y que tiendan a querer forjar su propia identidad de manera visible, en la manera, por ejemplo, en la que se peinan o se cortan el pelo o se lo tiñen de alguna manera, o pueden adoptar algunas maneras de vestir muy peculiares. Algunos pues están muy de moda, se hacen piercings, o incluso están muy de moda los tatuajes. A veces se escucha música muy diferente que a los adultos nos puede parecer molesta o vulgar, o puede no gustarnos. Había un escritor, no recuerdo ahora el nombre, creo que fue Oscar Wilde, que decía que los adolescentes son esos seres extraños que se visten iguales para sentirse diferentes. Ellos se visten iguales a otros adolescentes porque se quieren sentir diferentes de los adultos, y para su identidad es muy importante diferenciarse de nosotros los adultos. Entonces era el cambio y la rareza. Un tercer elemento muy importante es la distancia. La distancia es un poco este alejamiento que tienen, que ocurre con frecuencia al inicio de la pubertad, cuando empiezan a tener tantos cambios físicos. De un momento a otro, el cuarto de ellos, que permanecía todo el tiempo abierto, empieza a aparecer la puerta cerrada, se empiezan a encerrar en su cuarto, y esto angustia en ocasiones a los papás. También lucen más distantes emocionalmente y físicamente también. A veces no aceptan tan fácil una caricia, un abrazo, y en otras ocasiones pues buscan activamente a los papás para que los consientan. Tienen este tipo de cambios con frecuencia, pero no es raro que para ellos la privacidad ahora se vuelva muy importante y que se vuelvan un poco territoriales, incluso le digan a los hermanitos o a los papás: este es mi cuarto y no quiero que entres acá. También ya no buscan tanto a los papás para hablar con ellos, pueden pasar días sin hablar con los papás, por ejemplo. En cambio, los ve uno en el teléfono hablando horas y horas con los amigos. Ahora está muy de moda pues que se meten a jugar juegos en línea, y a través de los juegos en línea socializan y hablan con los amigos, sobre todo ahora que no pueden salir mucho. Antes de la pandemia pues podía ocurrir que pasaran mucho tiempo fuera de la casa, porque se fueran a callejear. Incluso yo tengo pacientes ahora que en plena pandemia están callejeando bastante y no los ven mucho por su casa. Otra cosa que es muy frecuente es la importancia. Entonces habíamos hablado de los cambios, de la rareza, de la distancia, y otra cosa que es muy importante para ellos son los amigos, los pares, la gente de su edad. Para ellos los amigos se vuelven supremamente importantes. Los amigos terminan siendo para ellos fundamentales, y están muy pendientes de todos estos vecinos, compañeros del colegio. Por acá ya nuestro equipo me dice que han mandado algunas preguntas. Por ejemplo, dice las personas que nos escuchan mandan aquí un comentario que dice: buenos días, a mi hija no le gusta su apariencia, llora cuando ve una foto suya y eso me pone muy nerviosa. Sí, es muy común que se sientan inconformes con su apariencia, sobre todo durante la pubertad, porque los rostros faciales les empiezan a cambiar y esto los angustia mucho, y con mucha frecuencia como que no están conformes con
con la forma de su rostro, con la forma de su cuerpo. Y muchos chicos, por ejemplo, no quieren, ahora que están en clases virtuales, prender la cámara. Se conectan a la clase, pero no quieren prender la cámara, no quieren que los vean en las clases virtuales, y otros no les gusta que les tomen fotos, y entonces en las fotos familiares se esconden, nos echan el pelo en la cara. Este tipo de cosas es bastante frecuente. No necesariamente, ellos van cambiando mucho, ¿no? Y en ocasiones los chicos, después de la pubertad, empiezan a aceptarse un poco mejor. Lo más frecuente es que empiecen a aceptarse un poco más, y hay que ayudarles. Entonces, si podemos ayudarles para que ellos mejoren su apariencia, si se sienten mejor con otro corte de pelo, o buscar qué tipo de ropa les sienta mejor. De pronto, en ocasiones algunos tienen problemas de sobrepeso, entonces ayudarlos un poco a balancear la dieta, o a que tengan más actividad física, los puede ayudar a sentir mejor con su cuerpo. Eso tratando de evitar que se obsesionen con el peso y la figura corporal. Dice, ¿a qué edad empieza la pubertad en los niños? Pues la pubertad empieza en promedio más o menos unos 2 añitos antes en las mujeres que en los hombres. En las chicas es normal, por ejemplo, que aparezca la menstruación después de los 9 años. Si aparece después de los 9 años, eso es normal. En los varones, los cambios puberales suelen ser más visibles después de los 12 años. Pero puede variar. Es muy importante, en este sentido, hacer un seguimiento adecuado, tener citas periódicas con el pediatra para que el pediatra acompañe y examine a los chicos y nos diga si su proceso puberal es normal o no. Aquí hay otra pregunta muy buena que dice, ¿cómo poder guiarlos sin que se sientan presionados sin que vean a sus padres como enemigos? Esta es la pregunta del $1.000.000. Ojalá fuera fácil de contestar, pero pues realmente hay algunas cosas que deberíamos evitar hacer para mejorar la comunicación entre los padres y los jóvenes. Algunas de las cosas que deberíamos evitar es, por ejemplo, cuando algo nos preocupa con ellos, es abordarlos sin previo aviso. Por ejemplo, supongamos que a ellos no les esté yendo bien en matemáticas, y en ese momento están jugando un videojuego, o están charlando con una amiga, o están haciendo sus cosas. Entonces nosotros nos les acercamos y les decimos, bueno, me preocupan tus notas de matemáticas, lo más probable es que nos vayan a rechazar, porque estaban haciendo algo que les gustaba. Entonces lo ideal es como decirles, necesito que tengamos una charla, sepárame un tiempo, cuando te desocupes allí nos reunimos, o necesito hablar contigo, cuando termines de hacer lo que estás haciendo, te espero. Como darles un aviso de que queremos hablar con ellos de algún tema importante. Otra cosa es evitar acosarlos, ¿no? ¿Qué hubo que no hiciste tal cosa? ¿Qué hubo que no hiciste tal cosa? Te pedí que hicieras tal cosa. Evitar acosarlos, más bien decirles, bueno, tienes tal tarea, hasta que no hagas esta tarea no puedes disfrutar de este privilegio. Y de esta manera como que evitamos estar cantaleteándolos, porque eso como que daña el clima de la relación con ellos. Otra cosa es evitar pensar por ellos, ¿no? A veces como que nosotros adelantamos conclusiones y por ejemplo les damos consejos que no nos están pidiendo. Mira, yo creo que tú tienes que hacer esto, porque si tú haces esto de pronto te va a ir mejor en esto. Y les damos como la recomendación demasiado directa, y tal vez no lo reciben tan fácil. Y otra cosa que hay que tratar de evitar es discutir mucho con ellos. O sea, cuando ya empezamos una discusión con ellos, yo creo que en ese momento ellos no están escuchando, cada uno se polariza en una posición, entonces nos ponemos a discutir y argumentar, y realmente eso no lleva a ninguna parte. Pienso que hay que tratar de evitar este tipo de situaciones en las que puede haber una escalada asimétrica, en la que cada uno se enoja más que el otro y terminamos gritando, y al final no logramos nada con ellos. Eso es lo que hay que evitar. ¿Qué hacer para mejorar la comunicación con ellos? Para mejorar la comunicación con ellos hay algunas cosas que sí deberíamos hacer. Una es tratar de usar con ellos una técnica que se llama la escucha activa. La pueden investigar un poco. La escucha activa consiste en que primero, cuando ellos nos aborden a nosotros tenemos que callarnos y escucharlos. Sobre todo cuando empiezan a contarnos algo, nosotros tenemos que dejar lo que estamos haciendo y prestarles atención. Porque si tenemos una mala comunicación y ellos nos buscan, tenemos que aprovechar que ellos están tomando la iniciativa. La escucha activa implica hacer algunas preguntas relacionadas con esto. Por ejemplo, nuestra hija adolescente viene y nos dice, hay un muchacho nuevo en el colegio. Entonces,
nosotros tenemos que inmediatamente prestarle atención porque nos quiere contar algo de ese muchacho nuevo. Entonces podemos empezar a hacerle preguntas, ¿no? ¿Y cuándo ingresó? Es decir, en escucha activa se trata primero de hacer preguntas muy neutrales, sin emitir juicios de valor, ¿no? Sí, es nuevo, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo entró el muchacho? ¿En qué curso está? Y ya lo conociste, hablaste con él. Es decir, hacer preguntas muy neutras y evitar adelantar juicios de valor o críticas. Otra cosa que ayuda mucho para la escucha activa es tratar de recapitular. Entonces me estás diciendo, por ejemplo, la chica que empieza a hablar del muchacho nuevo, yo podría como resumirle lo que me está diciendo. Lo que me estás contando es que llegó un muchacho nuevo al salón, pero en realidad no era nuevo porque había estado en el colegio antes. Lo que me estás diciendo es que él vivió en otro país y que volvió. Y ustedes ya habían sido amigos. Lo que me estás diciendo es que este muchacho te parece muy amable y me da la impresión de que quisieras como ser su amiga, como que veo que este chico te cae muy bien. Es decir, le resumimos un poco lo que nos está contando para que se dé cuenta que efectivamente le estamos prestando atención. La escucha activa pues implica no emitir juicios de valor y darle un feedback al otro que le haga saber que uno lo está escuchando. Otra cosa que sirve es hablar de uno mismo, ¿no? Hablar de uno mismo es no mostrarse todo el tiempo como los seres perfectos, que no se equivocan, como a veces posamos los papás, ¿no? Si no podemos decir, podemos contar cosas que nos hayan pasado a nosotros. Por ejemplo, uno cuando ve que los chicos están muy angustiados, como la pregunta de ahora, con su propia apariencia, uno puede decir cosas como, yo me acuerdo cuando tenía tu edad y yo estaba muy preocupado pensando que yo no le iba a gustar a nadie, que nadie se iba a fijar en mí. Eso a mí por un tiempo me tuvo un poco preocupado y yo creí que nunca nadie se iba a fijar en mí y no iba a poder tener una relación con alguien. Compartir cosas de uno mismo, ¿no? Hablar de uno mismo y ser un poco autorrevelador. Otra cosa que ayuda a mejorar la relación con ellos es compartir actividades divertidas. Es decir, no todo puede ser tareas, obligaciones y regaños, sino que hay que sacar un tiempo para pasarla bien. Hacer cosas que a ellos les gusta hacer, como ir a montar bicicleta, montar karts, preparar una receta rica, jugar con la mascota, hacer algunas actividades que uno sabe que a ellos les gusta y compartir y pasarla bien juntos. Yo creo que es ir a un parque, ir a un sitio que a ellos les guste mucho, o ir a ver una buena película de su saga favorita, es algo que a ellos les puede agradar. Y finalmente algo que podemos hacer para poder mejorar la relación con ellos es darle un refuerzo positivo. ¿Cómo es un refuerzo positivo? Si ellos hicieron las cosas bien, sacaron una muy buena nota en el colegio, o tienen ese cuarto súper organizado, o ellos prepararon la cena, o ellos finalmente hicieron algo que tenían pendiente, como alguna tarea doméstica pendiente, entonces los vamos a felicitar y les vamos a decir que lo hicieron supremamente bien. Estas estrategias, escucha activa, hablar de uno mismo, compartir momentos divertidos y dar refuerzo positivo, es una buena forma de poder mejorar la relación con ellos. Por aquí hay otra pregunta que dice: mi hija cambia muy rápido de humor y tiene 8 años. Bueno, pues la charla de hoy es sobre adolescencia y pues técnicamente hablando, una chica de 8 años pues todavía no es una adolescente, es una escolar. Pero pues es llamativo, si esto es algo nuevo, es decir, si esto es algo que le ocurre desde chiquita, probablemente habrá que descartar que ya no tenga algún problema de salud. Entonces una chica que tiene problemas para controlar su temperamento, puede tener algún trastorno de la conducta, puede ser una chica hiperactiva. Pero si esto es algo nuevo y a los 8 años empezó con estos cambios de humor, pues sería bueno llevarla al pediatra y mirar, porque en algunas ocasiones los cambios de humor pueden ser uno de los primeros signos de una pubertad precoz. Esta es una pregunta muy buena. Buenos días, ¿qué se debe tener en cuenta cuando una adolescente es muy ansiosa? Bueno, primero decir que la ansiedad es universal, todos los seres humanos en algún momento experimentamos ansiedad. La ansiedad es una emoción normal, pero cuando la ansiedad es muy, muy, muy fuerte y cuando la ansiedad nos impide, por ejemplo, dormir bien en las noches, o nos impide comer, o cuando la ansiedad nos impide concentrarnos para hacer nuestras tareas, o cuando nos dan unas crisis de ansiedad muy severas que nos hacen sentir muy mal, pues esto puede deberse a un trastorno de ansiedad y de pronto esta chica ameritaría una consulta profesional. Pero
en algunas ocasiones, algunas personas son ansiosas y esto es algo que puede disminuir, digamos, con algunos cambios de hábito. Por ejemplo, en adolescentes, cuando me llegan adolescentes muy ansiosos, yo primero averiguo un poco cómo son sus hábitos, porque algunos pueden estar, por ejemplo, abusando de cafeína, pueden estar tomando mucho té o muchas bebidas colas o mucho café. Entonces evitar este tipo de bebidas cafeinadas ayuda a disminuir la ansiedad. Algunos chicos ansiosos son muy sedentarios y entonces aumentar la actividad física es una cosa primordial. Una actividad física regular le va a ayudar al adolescente a mantenerse un poco más tranquilo. No sé si han visto, los deportistas en general tienden a ser personas más relajadas. Entonces hacer actividad física, y lo recomendable es que los beneficios para la salud mental empiezan después de que usted hace unas 3 sesiones de 1 hora a la semana. Es lo mínimo recomendable, repartidas a lo largo de la semana, 1 horita de ejercicio unas 3, 4 veces a la semana, aunque en la edad adolescencial los chicos pueden hacer deporte incluso competitivo y podrían entrenar hasta 6 veces a la semana sin problema, y eso les ayudaría a disminuir la ansiedad. Otra cosa que ayuda a manejar la ansiedad es de pronto hacer ejercicios de respiración o meditación. Los ejercicios de respiración o meditación los ayudan a tranquilizarse y son muy buenos, por ejemplo, en la noche antes de dormir, porque en ocasiones estamos tan ansiosos que no podemos conciliar el sueño. Bueno, quería continuar un poco hablando como de las características, antes de seguir contestando las preguntas, de las características de los adolescentes. Otra característica de los adolescentes es que pueden ser muy soñadores, porque una característica de ellos es que son muy inexpertos. Como están tan jóvenes, digamos que ellos tienen en su mente más sueños que experiencia. La vida, digamos, imaginaria o las fantasías sobre el futuro son mucho más abundantes que la experiencia que hayan tenido de la vida. Como tienen tan poca experiencia, entonces tienden a ser un poco soñadores, a echar globos, a hacer ensoñaciones diurnas sobre lo que ellos podrían hacer. Y es fácil, ante la frustración, pues refugiarse en la fantasía, ¿cierto? La fantasía es inagotable, en la fantasía yo soy omnipotente, en la fantasía yo puedo hacer muchas cosas, puedo aprender alemán, ruso y chino en 1 año, obviamente los 3 idiomas fluidamente, o yo me puedo ganar el mismo año el Grammy, el Nobel, el Oscar, el Pulitzer. Yo puedo ser supremamente exitoso en mi fantasía, entonces yo me puedo refugiar de las frustraciones que me inflige la vida real en esta fantasía. Estos sueños entonces son sueños grandiosos y en ocasiones pues es complicado, porque si yo en mi fantasía soy tan grandioso y tan exitoso, pues eso hace que en la vida real pues yo me sienta muy frustrado también a veces, ¿no? Y me puede costar trabajo como construir mi identidad, porque de pronto mis expectativas son demasiado altas. Porque claro, yo todavía no tengo en la vida real ni una carrera, ni una familia, ni he sido tan exitoso, ni he ganado tanto dinero como de pronto en mis fantasías. En ocasiones entonces también tienden a ser muy discutidores, a ser muy idealistas. En ocasiones se identifican pues con causas perdidas o con minorías, o se identifican con ideologías un poco radicales y tienden a ser muy críticos de los adultos, ¿no? Entonces en ocasiones esto puede ser muy complicado. Otro rasgo de los adolescentes es que son muy autoconscientes, están como muy pendientes de ellos mismos. Entonces incluso hay un autor que describía que ellos en ocasiones sienten que están como en un escenario y actúan ante una audiencia imaginaria, como que hay un montón de gente viéndolos, como si ellos fueran los protagonistas de su propia película. Entonces hablaba de esta sensación que él describe como la fábula personal, como ellos son los protagonistas de su propia historia, y la audiencia imaginaria. El auditorio imaginario es que hay un montón de gente pendientes y ellos son el centro de atracción. Entonces esta autoconciencia hace que ellos sientan que sus experiencias son muy intensas, que esto que les está pasando a ellos no le ha pasado a nadie y nadie los va a entender, ¿no? Como cuando, por ejemplo, se enamoran por primera vez, ¿no? Entonces ellos sienten que se están inventando el amor y nadie ha amado como amo yo, ni nadie siente lo que yo siento cuando veo a esa persona que yo amo. Y también esta excesiva autoconciencia los lleva a ser un poco egocéntricos, como a sentir o a querer que todo gire a su alrededor y que ellos sean lo más importante siempre. Por eso es que
esta autoconciencia exagerada es como un magnificador, como un altavoz de todas sus experiencias, y cuando tienen un éxito ellos sienten que es un éxito fabuloso, pero cuando tienen un pequeño fracaso o algún problema pues sienten que es un gran fracaso y es una derrota total. Otra cosa muy frecuente en los adolescentes es que lamentablemente con alguna frecuencia se involucran en conductas de riesgo. Conductas de riesgo, vamos a hablar de las más frecuentes. Una conducta de riesgo puede ser, por ejemplo, están sujetos a accidentes. ¿Por qué? Porque pueden ser muy temerarios, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí a los chicos que se suben o a Pance o al kilómetro 18 y se tiran en una bicicleta sin frenos o en una de estas bicicletas y hacen una cosa que se llama gravity, o los que hacen deportes extremos, o los que manejan bicicleta, moto o carro pueden hacerlo de manera peligrosa, de manera irresponsable y abusar, por ejemplo, de la velocidad. Otras conductas de riesgo tienen que ver con el consumo de alcohol y sustancias. En ocasiones ellos abusan del alcohol, sobre todo los adolescentes más grandecitos, pero ya uno ve en las fiestas de 15 y lamentablemente hay papás que son muy permisivos y les dan alcohol a los chicos y se pueden embriagar y realmente se intoxican y nos han llegado a urgencias comas etílicos lamentablemente con alguna frecuencia. Otra cosa que puede pasar con estos chicos es que les dé por experimentar con drogas. Les puede dar curiosidad y en el colegio o en el barrio pueden conocer a alguien que consuma sustancias y tienen una curiosidad natural por probarlas y algunos de ellos pueden llegar a tener problemas de sobredosis o pueden llegar a habituarse o a volverse adictos a las sustancias. Y otra conducta riesgosa es obviamente la precocidad sexual. Ya pues con la pubertad llega la madurez sexual y aparece el deseo sexual, aparece la libido y se define la orientación sexual. Entonces algunos de ellos pueden tener un inicio muy precoz de la actividad sexual o algunos pueden estar, digamos, lamentablemente en peligro de ser abusados sexualmente. Con respecto a estas conductas de riesgo y con respecto a muchas conductas, podríamos clasificar los adolescentes en tres grupos. Un grupo que van a ser, digamos, los que son muy rígidos morales y que son como muy juiciosos, por llamarlo de alguna manera, muy colombiana. Otro grupo que podríamos llamar los experimentadores y otro grupo que podríamos llamar los severamente trastornados. Para un papá lo más fácil es tener un hijo que sea muy juicioso, que sea supremamente rígido, disciplinado, obediente, sumiso. Eso es lo mejor para un papá en términos de comodidad, ¿no? Este muchacho no da qué hacer, él es de la casa al colegio, del colegio a la casa, no sale. Pues les tengo malas noticias. Estos chicos que son tan excesivamente juiciosos pueden tener problemas. Estos chicos que son muy juiciosos pueden tener severos problemas de socialización o tener problemas de salud mental, puede que estén deprimidos algunos de ellos son fóbicos sociales, otros tendrán rasgos del espectro autista, otros pueden que más tarde desarrollen una esquizofrenia o una enfermedad grave. De manera que los que son excesivamente juiciosos, ese grupo en ocasiones no está tan sano mentalmente, lamentablemente. Algunos sí, algunos son súper juiciosos y resulta que están muy sanos y lo que son es unos pelados muy tranquilos, pero en ese grupo también de los excesivamente juiciosos puede haber muchos problemas. El otro grupo muy problemático es el de los severamente trastornados. Los severamente trastornados son muchachos rebeldes, problemáticos, agresivos, peleones, desobedientes, se vuelan de la casa. Esos son los que se emborrachan muy chiquitos o experimentan con drogas o inician su vida sexual muy temprano. Algunos pueden caer en conductas delictivas. Algunos de estos chicos desafortunadamente crecen para convertirse en adultos con un problema de personalidad sociopático o van a tener muchos problemas de adaptación, entran en muchos conflictos, pueden violar la ley, algunos caen en la cárcel lamentablemente, otros tienen enfermedades mentales muy severas también, producto de todas estas problemas de conducta. Y en la mitad está el grupo de los experimentadores. El grupo de los experimentadores son chicos que pues puede que en algún momento de la adolescencia prueben el alcohol o de pronto puede que prueben la marihuana, puede que prueben alguna sustancia sin que necesariamente desarrollen una adicción, ¿no? Algunos de estos chicos tendrán algún encuentro sexual o algún tipo de experiencia sexual un poco más temprano de lo que a uno le gustaría, pero todo esto en muchas ocasiones está enmarcado dentro de la normalidad y no necesariamente quiere decir que ellos vayan a tener algún problema de salud mental.
Entonces, en cuanto a los problemas de conducta de los adolescentes, digamos que uno tiene que pensar cuándo vale la pena preocuparse y cuándo no. Digamos, por ejemplo, en el caso de que los chicos, hay algunas cosas, y yo lo llamo escoger las batallas, hay que escoger qué batallas vamos a pelear y cuáles no. Por ejemplo, puede que ellos tengan una manera muy peculiar de hablar, a veces utilizan lenguaje soez o utilizan jerga adolescente, o puede que no organicen su cuarto, o puede que les dé por comer mucha comida chatarra, o que malgasten su mesa en cosas que nosotros consideramos inútiles, o que se les olvide hacer las tareas domésticas que les encargamos, o que estén muy discutidores, o que se vayan a vagar mucho rato por el barrio o por el pueblo, o que pongan mucho problema para acostarse, se acuesten muy tarde, en ocasiones en vacaciones hasta se les invierte el ciclo, dice, trasnochan hasta la madrugada y luego duermen hasta el mediodía o hasta por la tarde. Este tipo de problemas, digamos que son muy molestos, pero tal vez no serían tan graves. Entonces, digamos que un poquito para lo que yo les hablaba ahora de escoger las batallas. En cambio, hay otro grupo de problemas como cuando los niños tienen síntomas, los adolescentes tienen síntomas de depresión o síntomas de ansiedad muy severos, o están abusando de alcohol y sustancias, o efectivamente las chicas, por ejemplo, empiezan a no comer y empiezan a bajar muchísimo de peso, o cuando los vemos con severas dificultades de socialización que les impide tener amigos o les impide, por ejemplo, tener un noviecito, una noviecita. Entonces, esos problemas tal vez son más severos y de pronto sí ameritarían consultar a un profesional de la salud. Se han hecho varios estudios que muestran que la mayoría de los adolescentes, y en este sentido quiero tranquilizarlos, la mayoría de los adolescentes pues tienden a ser bien ajustados, tienden a ser experimentadores, a tener algún tipo de problemas no graves como estos que les describí ahora, y en general a evolucionar bien, a ser chicos bastante amables y bastante bien adaptados y con buena relación con sus papás. Pero dentro de estos problemas que decíamos que no eran muy graves, los campeones tal vez son dos, y uno es discutir por todo y otro es pelear con los hermanos. De manera que si usted tiene un adolescente en su casa que se la pasa discutiendo con usted o que pelea mucho con los hermanos y tiene mucha rivalidad con los hermanos, bienvenido al club, porque yo creo que casi todo el mundo va a tener ese tipo de problemas. Bueno, vamos a mirar más preguntas. Por ejemplo, ¿qué hacer si descubres que tu hijo ha probado las drogas? Yo creo que escucha activa, hacer escucha activa, sentarse con él, hablar un poco, que nos cuente qué es lo que está haciendo y tratar de averiguar la severidad de esta experimentación con drogas para ver si este es un problema que amerite o no el consultar con un profesional de la salud mental. ¿Cómo manejar las redes sociales o uso del celular sin llegar a invadir la privacidad de los adolescentes? Esta es una excelente pregunta. Para empezar, yo diría que es bueno no darles celular tan temprano. Si tienes hijos en edad escolar, es bueno que, ahora que estamos todos en clases virtuales, que el computador esté en una zona de la casa afuera del cuarto y podamos tener acceso a este computador. Yo no les daría celular sino hasta bastante tarde, diga usted de 15 años, 16 años. La gente dice, pero ¿cómo así si yo necesito comunicarme con él? Bueno, ¿y cómo hacían nuestros papás en la época en que nosotros no teníamos celular? Pues así mismo. Yo estoy recomendando que por favor instalen software de control parental para los equipos de su casa, para las tablets, computadores portátiles y de escritorio, y para los celulares, que les permita saber dónde se está metiendo su hijo y dónde está navegando, y que les pongan filtros para que no se pueda meter a páginas con contenidos inapropiados. Mi hijo se acuesta muy tarde, no duerme y al otro día no quiere levantarse. ¿Es normal estos cambios en el sueño? Sí, pueden ser normales en los adolescentes, sobre todo en vacaciones, cuando no tienen muchas obligaciones. Esto es de estas cosas que no eran muy graves, siempre y cuando ellos puedan dormir hasta tarde al día siguiente y no se disminuye el total de horas de sueño, pues esto no es muy grave, pero en términos generales lo que podemos hacer es ponerles actividades que a ellos les interesen y les gusten en la mañana para que, digamos, tengan motivación para levantarse. Si están en vacaciones, pongámosles alguna actividad divertida, una clase de algún deporte, alguna clase de música, ir a visitar a algún familiar. Pongámosles alguna actividad en la mañana para que vean que no es buen negocio trasnocharse, y porque el horario de dormida se cuadra con el horario de la levantada y no con el de la acostada. ¿Cómo hablar sobre sexualidad con un adolescente? Yo creo que hay que empezar a hablar desde antes de la adolescencia. Yo creo que hay que empezar a hablar de sexualidad desde que están escolares, desde antes de los 12 años.
Pues yo puedo hablar un poco de mi experiencia. A mí mis papás me regalaron un libro sobre de dónde vienen los niños y me daban acceso a mucho material bibliográfico sobre sexualidad, de manera que cuando me empezaron a dar las clases de sexualidad en quinto de primaria, yo ya sabía todo lo que había que saber sobre los cambios de la pubertad, sobre la menstruación, sobre la eyaculación, sobre el coito, el embarazo, el desarrollo fetal. Bueno, tenía un montón de información que me ayudó como a que no me asustaran ni me preocuparan estos cambios adolescenciales. Y sobre la sexualidad, pues tal vez no era un tema que se hablara muy abiertamente, pero sí me dejaron mucha disponibilidad de material de libros y de revistas y estas cosas. En cuanto a mi experiencia como papá, pues digamos que ahorita hay libros muy adecuados, muy buenos que uno les puede dar a los niños sobre el proceso puberal. Es bueno darles un libro sobre la pubertad a las niñas y también existe un libro sobre la pubertad para los niños, que es muy bueno. Uno les puede dar estos libros y luego uno puede comentar sobre la lectura, y cuando ellos le hagan alguna pregunta a uno sobre sexualidad, pues ser abierto, ser directo, utilizar las palabras que son, y mientras menos misterio le pongamos, mientras menos malicia le pongamos, más fácil nos van a hablar ellos de sexualidad. De manera que ser abierto, ser honesto es bastante útil. Esta es una pregunta muy bonita. ¿Qué hacer con estos adolescentes que quieren hacer de todo? Deportes, varios idiomas y etcétera, como el síndrome del niño ocupado. A ver, esto es una bendición. Esta curiosidad y estas ganas de aprender, esto es muy positivo. Yo creo pues que de todas maneras hay un límite en el tiempo y ellos pueden hacer una cantidad limitada de cosas. Lo que yo recomendaría para estos adolescentes que tienen tantos intereses diversos es evitar sobrecargarlos, porque a veces los papás les ponen demasiadas actividades y más bien se empiezan es como a estresar. Yo trataría de que, por ejemplo, en los idiomas que tratan de aprender un segundo o un tercer idioma y que se dediquen a eso un tiempo, yo limitaría las horas semanales que se dedican a determinadas actividades para evitar de que estén demasiado sobrecargados y se me vayan a estresar. Me han llegado chicos que yo les digo cómo es tu semana y es una locura, porque son deportistas competitivos, están aprendiendo un tercer idioma, tocan un instrumento musical y bueno, casi que no tienen tiempo pues como para ensoñar y fantasear y tirarse un rato en la cama a dedicarse al muy aristocrático arte de no hacer absolutamente nada. Yo creo que el ocio es importante, el ocio es sano mentalmente, permitirles un poco de ocio, un poco que hagan lo que ellos quieran, también ayuda. Entonces disminuirle a la intensidad, bajarle a la intensidad horaria de las actividades extracurriculares para evitar sobrecargarlos y estresarlos. Dice: doctor, muy buenos días, mi hijo es tranquilo, pero cuando se disgusta por algo es muy explosivo. ¿Es normal? Depende de cómo definamos muy explosivo, digamos, porque si hay un trastorno que se llama trastorno explosivo intermitente. Depende de la explosividad. Si es una explosividad destructiva en la que esta persona puede agredir a alguien o puede destruir todo su cuarto y volverlo una nada y romper sus objetos más preciados, pues esto ya no es normal, probablemente sería un trastorno. Pero si es una explosividad de pronto meter un grito y dar un portazo y enojarse un rato, y si uno los deja quietos, ellos luego se calman, y en muchas ocasiones algunos son muy nobles y vienen y se disculpan. Si es este tipo de explosividad, pues podría ser lo que mencionábamos hace un rato sobre los cambios temperamentales que tienen debido a las hormonas, ¿no? Acordémonos que las hormonas nos pueden poner temperamentales, nos pueden poner, las hormonas pueden hacer que estemos inestables emocionalmente, llorones, angustiados, tristes, o nos pueden poner muy irritables y muy agresivos, pero pues yo diría que es cuestión de grado, y en caso de duda pues yo consultaría a mi pediatra o a un psicólogo y le comentaría como la situación. Bueno, yo quiero terminar diciendo, porque creo que ya estamos llegando al final, quiero terminar diciendo que la adolescencia es una etapa muy incomprendida. Alguna gente le dice la aborrecencia o le ponen otros nombres peyorativos a la adolescencia. En realidad no es así. Miren, la mayoría de los adolescentes son personajes muy lindos, la mayoría de los adolescentes son muchachos amables, buenos, la mayoría son bien adaptados, la mayoría tienden a tener una relación buena con sus papás, tienen defectos y virtudes como tenemos los adultos. Yo creo que hay que tenerles paciencia, hay que quererlos mucho, hay que guiarlos con amor, hay que tratar de dialogar con ellos, hay que reforzar todas sus virtudes y hay que ir tratando
pulir sus defectos con mucha paciencia. Yo les invitaría a que traten de educarse, de leer libros sobre crianza de adolescentes. Y en última, si ustedes piensan que su adolescente tiene algún problema muy severo, que se está saliendo de lo normal, pues que consulten, no tengan temor de consultar a un psicólogo, a su pediatra. Y en últimas, ¿por qué no a un psiquiatra de niños y adolescentes? Los digo con tristeza que de pronto los psiquiatras tenemos muy mala fama de que todo el que entra al psiquiatra sale con una receta de un medicamento y eso no es así. En ocasiones nuestra principal labor es la que estoy haciendo yo hoy a través de esta charla y es educar, apoyar, acompañar y guiar a los papás y también, ¿por qué no?, escuchar, aconsejar y en ocasiones dar terapia y ayudar a sanar emocionalmente a los adolescentes. Esa es tal vez la parte más agradable de nuestro trabajo y lo que más nos gusta hacer. Claro, cuando hay un trastorno, en algunas ocasiones algunos chicos van a requerir, digamos, de algunas terapias especializadas y algunos de ellos, afortunadamente la minoría, requieren de algún medicamento. Les quería dar las gracias, quería recordarles que en la Fundación Valle de Lili estamos trabajando para la comunidad, para que por favor consulten, si tienen que venir a la fundación, háganlo con tranquilidad, que estamos respetando todas las normas de bioseguridad y por favor utilicen lo más que puedan el servicio de teleconsulta para que así nos cuidemos entre todos. Muchas gracias y que pasen un resto de día muy agradable.